Ok, buenos días con todos. Gracias a Mayo, al licenciado Jesús Elías Plaza por la invitación y poder compartir con ustedes algunos puntos que han sido materia de este evento, en el cual de mi parte, lo que propicio es el debate, ¿no? Porque nadie, o por lo menos yo, no tengo una posición relacionada firme, porque hay muchos elementos de debatir. Quería empezar complementando al doctor Ricardo Rodríguez. Desde mi punto de vista, no quiero entrar en debate. Era ese aspecto de la cultura adversarial que debemos cambiar, y eso también debe plasmarse en el nuevo reglamento, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de aspectos colaborativos si es que las opiniones, por más que sean no vinculantes, no la tomamos en cuenta, ¿no? O sea, las opiniones que las partes pueden solicitar a la Junta de Resolución de Disputas no tienen ningún incentivo. ¿Por qué? Porque se debe entender que estas opiniones dan un rumbo a la decisión de los adjudicadores, del colegiado. O sea, quiere decir de que si con esa información que se da en la pregunta, digamos, el análisis que hace la Junta da el rumbo, la orientación, si es que esas mismas condiciones se mantienen, ¿no? Lógicamente es no vinculante, porque con los documentos que se presenten en el caso de controversia puede variar. Pero en líneas generales, esa es la idea de dar una opinión no vinculante. Entonces, pero ¿cuándo va a servir? Para que esto permita una apertura de la negociación. Pero si el funcionario no tiene capacidad para negociar, entonces realmente la opinión no vinculante no le va a servir de mucho. Entonces yo creo que ahí no solamente es una cuestión de legislar sobre la Junta, sino también sobre los actores que intervienen, distintos a los miembros de la JRD. Dicho esto, quiero presentar algunas estadísticas que nos permitan también tener una idea sobre cómo debería orientar el legislador en el reglamento, ¿no? Entonces, acá ustedes podrán apreciar que en el año 2023 se adjudicaron 5.145 procesos, más o menos del orden de 25.000 millones de soles, pero lo que nos interesa a nosotros, en lo que significa obras mayores de 20 millones, donde hay obligatoriedad de implementar la Junta de Resolución de Disputas, solamente hay 172. Y de los cuales esos 172, no tengo la estadística, pero de repente la mitad no se han implementado o se demoran en implementarse. Entonces ahí debemos tener análisis, idea, para que, por ejemplo, desde una primera lectura, es de que si esto sucede, que no se implementan y la Junta tiene el nombre en la ley de prevención y resolución de disputas, yo solamente he visto el nombre, porque el umbral que han puesto para ser adjudicador de 2 años o 3 años de secretario arbitral o árbitro realmente no se condice con el nombre. Esperemos que el reglamento diga otra cosa. Pero, por ejemplo, esto nos da una idea de para cada centro cuántos adjudicadores necesitamos. Nosotros somos 120.000 colegiados en Lima. Potencialmente podrían ser adjudicadores con 2 años o 3 años de experiencia, ¿no? ¿Cuántos adjudicadores necesitamos? En función del número de contratos que se suscriban, ¿no? Nosotros probablemente de ese total tengamos el 20%. Quizás podría ser el 30 o más de los que realmente se implementen, ¿no? Ahora, es facultativo la intervención de la Junta para contratos entre 5 y 20, y ahí tenemos un universo de 624. Es decir, sobre esta base es la que tenemos que ver para legislar. Entonces, son cerca de 5.000 contratos al año, y las adjudicaciones también están en un poco más, porque obviamente se hacen en el periodo de enero a diciembre, ¿no? Entonces ha habido picos en años anteriores de 8.000 adjudicaciones, pero realmente está en el orden de 5.000 adjudicaciones anuales, ¿no? Esto nos da una primera estadística para
tomar decisiones. Y se ha hablado bastante, y creo que con mucha razón de nuestros expositores, con respecto al aspecto fundamental de la función preventiva. Entonces, ¿cómo hemos realizado la función preventiva si no está legislado? O sea, explícitamente. Estamos en un contrato que siempre nos lleva por caminos así precisos. Entonces tenemos que escudriñar, como cuando los que son, digamos, más practicantes, ¿no? Escudriñar el evangelio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la función? ¿En qué nos basamos? Entonces, sobre ese análisis, ese escudriñamiento, encontramos el numeral 7.10 de la directiva 012-2019, en los cuales en las visitas se plantean ciertas actividades, entre las cuales se explican que el contratista debe presentar el avance, las posibles dificultades, están subrayadas porque eso nos va a llevar a la implementación de una matriz de seguimiento de riesgos. Pero fíjese todo el análisis que tenemos que hacer, ¿no? O sea, el contratista va a plantear posibles dificultades. El supervisor va a comentar lo que dice el contratista. La entidad va a comentar sobre los dos anteriores y también va a desarrollar posibles dificultades y soluciones. Y la JRD va a tener que presentar planes y acciones para evitar conflictos o discrepancias. Recién ahí estamos viendo algo de prevención, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, por lo menos ya el Centro de Arbitraje ha publicado una matriz de seguimiento de riesgos que nos parece que es una herramienta fundamental. Es libre de mejorarla, qué sé yo, pero la idea está. Si nosotros no tenemos una matriz de seguimiento de riesgo, no podemos saber cómo está el estado de la obra. Es también complicado tener todo el cuaderno de obra. A veces se creen escritores los ingenieros y anotan todo, ¿no? Entonces se vuelve complicado, y ni qué decir cuando hay cartas, ¿no? O sea, está bien, podemos leer esas comunicaciones, pero la matriz de seguimiento de riesgos es la herramienta fundamental. Sin ella no vamos a poder hacer la prevención. Ahora, también en ese mismo numeral se establece que ninguna de las partes ni el supervisor debe contactar independientemente a la JRD. Y estos no pueden dar sugerencias u opiniones solo a una de las partes, lo cual tiene cierta lógica por la independencia, o al supervisor. Pero uno tiene que entender, como dicen los abogados contrarios censu, que sí puede dar opiniones o sugerencias a ambos. Entonces, a partir de ese análisis, fíjese, punto por punto, es que realmente tenemos una base legal para poder hacer la función preventiva. Entonces, disculpen esto, el spam, acá, disculpen, acá está, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que ya se ha comentado, legislar la función preventiva, ¿no? No solamente para el accionar de la JRD, sino también para los otros actores, es decir, para la entidad y el contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque la JRD debe identificar potenciales desacuerdos y asistir a las partes a través de reuniones especiales o asistencias informales. ¿En qué consisten esas asistencias informales? En reunir a los representantes de las partes cuando se detecte algún problema o de un reclamo que se pueda convertir en disputas, ¿no? Siempre con la anuencia de ambos. Podría ser con una iniciativa de una de las partes, pero siempre con la aceptación de la otra. Entonces, se pueden hacer reuniones para mejorar la comunicación, y como se ha dicho acá con mucha claridad, el mérito de la Junta de Resolución de Disputas debe ser prevenir las controversias. Es decir, en los informes mensuales que nosotros hacemos, deberíamos incluir cuántas prevenciones hemos realizado y no cuántas decisiones en el mismo periodo, ¿no? Podemos identificar también procedimientos contrarios a la normativa. Por ejemplo, uno puede analizar en los comentarios de los actores que se están efectuando prestaciones adicionales contrarios a la normativa, ¿no? Eso ha pasado en un caso
en el sentido de que querían, de hecho, querían fragmentar la prestación adicional para no llegar al 15%. Entonces, si uno sabe que eso no debe efectuarse, entonces uno tiene que llamar a las partes para evitar eso, esa demora que va a subsistir, ¿no? Que se apruebe parcialmente y cuando haya otro adicional, regrese todo a foja cero de parte de Contraloría, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer, pero a ambas partes, ¿no? Entonces, se debe también ya oficialmente implementar la matriz de seguimiento de riesgos, que es una herramienta eficaz, debe ser obligatoria y que debe permitir la negociación de las partes. Es otro aspecto que también se debe considerar, porque si no, no va a tener sentido la participación en la prevención. Ahora, un aspecto fundamental de la prevención es que el inicio del plazo, así como se señala en el actual reglamento, de que se debe entregar el terreno, que se debe entregar el expediente técnico de la obra si es que ha sufrido modificaciones, calendario de materiales, presencia del supervisor, se debe exigir de que se implemente la Junta de Resolución de Disputas a través del contrato tripartito y acta de inicio de funciones. Debe ser un requisito adicional. Entonces, esta función preventiva fundamental implica que los miembros deben participar activamente en que los reclamos no se conviertan en disputa. Esa es la función fundamental. Pero para eso, ¿qué requerimos? ¿Qué características deben tener los adjudicadores? Deben tener amplia experiencia, ¿pero en qué? En ejecución contractual, esta es mi opinión, en ejecución contractual y administración contractual, ejecución de obras y administración contractual. En el equipo del contratista, por ejemplo, el residente puede tener mucho conocimiento sobre producción, sobre seguridad, medio ambiente, etcétera, pero de repente poco conocimiento con respecto a la administración del contrato. Ideal es que lo tengan los dos. Ahora, ¿un especialista de suelos tiene experiencia en la administración contractual? Eso es un capo en su especialidad, pero no lo convierte en un potencial adjudicador, y así sucesivamente. Igual es en el caso de la supervisión. Entonces, por eso, en mi opinión, es de que deben tener esos dos aspectos en conjunto: experiencia en la ejecución del contrato y en la administración del mismo. Ambos. Ahora, ¿qué beneficios tiene la función preventiva de la JRD? Es de que evidentemente mejora las comunicaciones si es que se reglamenta adecuadamente y evita impactos significativos en el costo y el plazo, ¿no? Por eso que es muy importante cómo a través de la estadística que se ha indicado se puede reglamentar esta parte. La siguiente, por favor. Entonces, ya hemos hablado de la función preventiva y ahora vamos a hablar sobre la función decisoria. Entonces, acá yo les traigo unas estadísticas de nuestro centro y podemos ver de que entre ampliaciones de plazo y mayores gastos generales se llega al 73%. ¿Qué quiere decir? Que 3 de cada 4 controversias están relacionadas a un aspecto netamente técnico, relacionados a las ampliaciones de plazo y a los mayores gastos generales. Y ahí pudiéramos seguir aumentar más el aspecto técnico, porque en el rubro de contratos de obra esto significa que se han establecido disputas sobre el expediente técnico y la programación de obra. Y otro rubro también es sobre de 3% de la prestación adicional, lo que prácticamente hace un 87% de aspectos netamente técnicos. Entonces, es un dato para que se tenga en consideración. La siguiente, por favor. Y con respecto a las decisiones de la JRD en nuestro centro, más o menos, no niego que puede haber algunas decisiones que no estén de acuerdo a la normativa, siempre es posible, pero en líneas generales, como diría Gareca, el 40% de las decisiones han sido rechazadas a las peticiones del contratista, es decir, 60% a favor del contratista, 40% a favor de la entidad. Es decir, más o menos está equilibrada y hay que tener en cuenta que
casi convencionalmente las entidades niegan las solicitudes de ampliaciones de plazo. Siguiente, por favor. Y acá también tenemos un aspecto importante, es con respecto a las solicitudes de aclaración, que están bordeando el 30%. O sea, quiere decir de que las decisiones se están tomando con claridad para las partes y no ha sido necesario más que el 30% de aclarar, que a veces también se hace por efecto de que lo tienen que realizar. No siempre es por querer realmente solicitar una aclaración, algo que esté oscurecido en la decisión de los adjudicadores. Y acá sí hay un aspecto, creo, importante, ¿no? Respecto a las reservas que se hacen en la JRD sobre el derecho de arbitrar luego que se reciba la obra. Y vemos que cerca del 41% está en la competencia de la entidad, es decir, quien administra el dinero de todos nosotros. Entonces, como bien ha señalado también los panelistas anteriores, ¿cómo es que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer ante este aspecto estadístico, ¿no? ¿Qué se puede realizar? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y acá tenemos las propuestas para esta intervención. Nosotros proponemos que aún con reglamento vigente, modificando el artículo 176.1, agregando un literal F, con todas las condiciones para el inicio del plazo, que se agregue el contrato tripartito el acta de inicio de funciones sea una condición para el inicio del plazo. Y también que se modifique el 176.7 agregando un párrafo, ¿no? En el sentido de que no se limite a los 15 días, sino que pueda extenderse en el caso de que las JRD sean obligatorias, ¿no? Es decir, una buena muestra de prevención de la ley de parte del Ministerio de Economía y Finanzas será que modifique el reglamento actual. Porque cuando realmente aplicaremos el reglamento, ¿no? Próximo año en la tardecita de repente, pero no tenemos exactitud. ¿Qué planteamos también nosotros? Que ya han pasado, como dijo Elías, desde el año 2016-2017, la implementación de las juntas. Ustedes imagínense, sobre la primera lámina tenemos cerca de 5.000 contratos. Y todos los que no tienen junta, su única posibilidad de reclamar, de elevar, es a través de arbitraje. Entonces, si sabemos que la Junta de Resolución de Disputas tiene aspectos preventivos fundamentales, importantes, disminuye las controversias, entonces, pero tampoco es un universo bien grande, ¿no? Entonces tiene que ir progresivo, pero yo creo que ya a partir de 5 millones ya se deben implementar, y ahí sí los centros vamos a tener necesidad de incrementar de profesionales con experiencia en ejecución de obra y administración contractual. Y nos parece también fundamental que los adjudicadores informen, y al centro también, respecto a las prevenciones efectuadas, ¿no? Como se ha dicho anteriormente, la medalla del adjudicador está cuántas prevenciones de reclamos que no se eleven a disputas han efectuado durante su participación. Las estadísticas son muy importantes. Los centros deben estar obligados a presentar las mismas para que se tomen las decisiones. Ese primer cuadro, por ejemplo, cuesta hacerlo porque no hay una estadística oficial que permita establecer el número de obras así detalladas entre ciertos parámetros, ¿no? Existe un Excel de 7.000 filas, ¿no? También otro aspecto es el fundamental para la transparencia, es la difusión de las decisiones a través de la página web de los centros, sino a través del se hace que se demora y nunca se publican, o se publican tarde o nunca. Otro aspecto que se ha tocado y coincido también es en el costo de la nueva JPRD, en el sentido de que se debe incluir en los gastos generales y variables por lo menos el costo de la prevención, ¿no? Eso alivia sobre todo a los contratistas y realmente no estamos hablando de controversia, estamos hablando de prevención, que es una
política del Estado para mejorar la ejecución contractual. También me parece importante que debe haber un programa interno de cumplimiento o código de ética para la elección de adjudicadores o árbitros. Las entidades ya aprendieron, ¿no? Ya tienen sus árbitros favoritos, sus adjudicadores favoritos. Entonces, debe haber un código de ética, debe haber un programa interno de cumplimiento en el caso de contratistas, ¿no? Porque distintos, ¿no? Un programa interno distinto a sus asesores legales, ¿no? Porque lo que buscamos en el fondo, lo que deberíamos buscar es jugar un partido con un árbitro neutral, no con árbitros que nos den la razón, no establecer el famoso 2-1. Y finalmente, y con esto cierro, con respecto a la idea de encomendada, es que si tenemos que el 40%, ya se eliminó el 30% de controversias, ¿no? Porque no han elevado el derecho de arbitrar posteriormente, pero queda un 40% que es decisión de la entidad. Y así como actualmente en la conciliación se establece que se debe analizar un beneficio-costo, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tiempo, recursos, la expectativa de éxito para elevarlo al arbitraje, cómo no hacerlo, pero de una manera más efectiva en el caso de la JRD, ¿no? Eso me parece fundamental porque finalmente es el costo de todos nosotros. En un arbitraje nuevamente se van a contratar peritos, se va a encarecer, los contratos se van a extender innecesariamente, los contratistas se van a perjudicar en tener sus cartas fianzas vigentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante ese análisis bien acotado para que exista una obligación y se pueda realmente mejorar el aspecto preventivo que por el momento, en mi opinión, está solamente en el nombre. Esperemos que el reglamento me dé la contraria, ¿no? Muchas gracias.